Buenas tardes a todos, buenos días a nuestros seguidores al otro lado del Atlántico. Es un placer para la Fundación compartir esta presentación y esta participación en el Open Day con todos vosotros. Vamos a presentar efectivamente la cuarta edición de este estudio de seguridad corporativa que, como en ediciones anteriores, hemos realizado sobre la base de un cuestionario que se remitió previamente a los responsables de seguridad de las más importantes empresas españolas, tanto del IBEX como fuera del IBEX, otras cuya participación nos pareció interesante en función de sus características. Y recogemos fundamentalmente así las opiniones de los más importantes departamentos de seguridad de empresas españolas que marcan tendencia en el desarrollo de la seguridad corporativa en España. El cuestionario consta de una serie de preguntas relativas a distintos aspectos como organización y gestión, estrategia, presupuestos, amenazas, planificación profesional, retos y tendencias de las empresas españolas en estas áreas. En esta ocasión, además, como está entrando en vigor la normativa NIS sobre protección de redes y sistemas de información, pues hemos incluido algunas cuestiones referidas a los operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales. Lo que sí queremos destacar es que este cuestionario nos ofrece una panorámica del último momento en el que la seguridad corporativa en España veía con los ojos de la anterior normalidad. Eso es importante, como veremos en el futuro. Y ya, sin más, no le robo más tiempo a Félix para que él nos vaya desgranando los resultados del estudio. Félix, estás mutado. Ya estoy, ¿no? Vale, ya sí me escucháis. Vale, pues nada, como comentaba, gracias César por la introducción. Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos estado estudiando y hemos estado analizando respecto a este estudio. De hecho, aquí, pues como comentaba César, estos son los puntos en los que nos vamos a centrar y en los que compone el propio estudio. En la primera parte, pues vamos a ver un poco cómo está organizada, cómo son las empresas que han participado en el estudio, y después pasaremos a ver punto por punto cada uno de los temas principales sobre los que ha tratado. En cuanto a la sectorización, y aquí por tener una primera visión un poco más global del tipo de entidades que ha participado, pues hemos reflejado en la parte de arriba cómo es esa naturaleza de la entidad, en la que la mayor parte o son la matriz o son empresas individuales. Y de hecho un 22% son filiales o bien extranjera o bien nacional. En cuanto a la naturaleza de la empresa, pues cabe destacar que el 78% son empresas privadas y un 16% de los que han respondido son organismos o empresas públicas. Y luego, en cuanto a si cotizan en mercados bursátiles, pues aquí más o menos la mitad o bien no cotizan o bien cotizan en el mercado extranjero, nacional o en ambos dos, ¿vale? 49-51. Y en cuanto al tamaño de las entidades, pues cabe destacar las dos gráficas que hemos puesto abajo, en el que tanto más del 80%, el 81%, tiene más de 250 trabajadores y el 78% tiene un volumen de facturación anual superior a 50 millones de euros. Es cierto que tenemos representantes en todas las tipologías de empresas, pero cabe destacar que, bueno, que son empresas con bastante volumen, ¿vale? Y bastante grande. Y de hecho, en este punto, que sí que nos da una visión de la transversalidad del propio estudio, cabe destacar que aunque el 22% de las empresas forman parte del sector de la energía y otro 22% del sector del sistema financiero y tributario, pues hay representantes en prácticamente todos los sectores, ¿vale? Con lo cual, pues eso nos da información sobre todos ellos y nos facilita el ver una visión global de cómo se aprecia la seguridad corporativa en todos los sectores.
Pasando a la organización, gestión y presupuestos, en el que vamos a ver un poquito cómo está organizada esa función de seguridad corporativa, pues aquí podemos ver dos gráficas en las que, por un lado, cómo es esa representación que se tiene y si se está dado de alta en la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, en las que el 84% afirma que sí que está dado de alta y un 16% afirma que no lo está, ¿vale? Esto pues lo que nos da es la visión de que efectivamente hay una alineación bastante grande, pero que todavía queda un paso en la alineación con el propio sector público de la seguridad. Y luego, viendo la gráfica de la derecha, aquí lo que queremos mostrar es cuál es la posición habitual de la figura de responsable de seguridad dentro de las entidades, en las que la mayor parte es director de departamento de área, y el 11% es director de departamento de área, pero además cuenta con un puesto en el consejo de dirección, ¿vale? Lo cual hace ver la importancia que cada vez se le está dando y que se está incrementando en cuanto a la figura del responsable de seguridad. Pasando al siguiente punto, ya también hablando de la organización, en cuanto al reporte interno, pues cabe destacar que el 46%, la mayoría, reporta al director general, pero también hay un 19% que reporta a presidencia y un 11% que reporta al consejo de dirección. Esto pues se ha venido incrementando a lo largo de los años y se puede ver cada vez reforzando esa cada vez mayor importancia de la función de seguridad corporativa dentro de la propia organización, dado que cada vez reporta a un nivel más alto. Y pasando por cómo es la organización en cuanto a la estructura de o bien empleados o bien de personal externo que forman esta función, pues se puede ver que un 49% en este caso tienen menos de 11 empleados o menos dedicados a seguridad corporativa que son internos, frente al 55% que se tuvo en el anterior estudio, ¿vale? Con lo cual cada vez son más las entidades que tienen un mayor número de personal dedicado a seguridad corporativa. Sí que es cierto que cabe destacar en este caso que el 8% afirma no tener ninguna persona dedicada, ¿vale? Con lo cual, pues este es un punto que todavía va creciendo y que habrá que ir viendo su evolución a lo largo de los próximos años. Y en cuanto al personal externo, pues aquí sí que es de destacar que prácticamente el 41% tiene más de 50 personas dedicadas a la función de seguridad contratadas a un externo, aspecto que también pues, se ve incrementado a medida que van siendo ampliadas las necesidades. Sí que es cierto que hay otras entidades que tienen menos personal externo contratado, pero se ve una tendencia a que cada vez haya más. Vale. Y centrándonos ya no solo en la parte de personal, sino focalizando en presupuestos, pues aquí hemos dividido, hicimos como parte del estudio se analizó, por un lado, todo lo que tiene que ver con seguridad corporativa, sin incluir servicios de vigilancia y escolta, y por otro lado, el presupuesto dedicado a estos servicios de vigilancia y escolta. Destacar aquí que en la parte de seguridad corporativa el mayor número de empresas se centran entre el 1,5 millones y los 10 millones. ¿Vale? De hecho, un 22% entre 1,5 millones y 3 millones y un 24% entre 3 millones y 10. Destacando también que hay un 8% que tiene como presupuesto más de 10 millones de euros. ¿Vale? Con lo cual, esto es una tendencia también creciente a lo largo de los años. Y en cuanto a los servicios de vigilancia de seguridad, pues aquí se aprecia también que la mayor parte están entre los 500.000 euros y los 10 millones. ¿Vale? De hecho, es más o menos el 62%, ¿vale? El 62% de los casos está dentro de ese ámbito. Pasando a cómo ha ido evolucionando, hemos estado analizando también cómo ha ido evolucionando a lo largo de los diferentes estudios que hemos ido haciendo. ¿Vale? Entonces, se puede ver que el 22% de las entidades ha notado durante este último año un aumento notable de más del 10% de ese presupuesto y un 27% pues, ha notado que ha aumentado ligeramente.
De hecho, la mayor parte considera que o se ha mantenido o ha aumentado. De aquí esto va en contraste con cómo ha ido creciendo en los últimos años, pero cabe destacar que el 11%, como vemos en la columna con los que han disminuido, considera que ha disminuido notablemente ese presupuesto, ¿vale? Con lo cual se aprecia en ciertas empresas en las que no solo se aprecia una disminución, sino una disminución bastante significativa. Esto habrá que ver también cómo evoluciona a lo largo del año que viene y de años posteriores, porque la foto que tenemos, pues al final es una foto previa a todo lo que ha ocasionado el COVID-19, con lo cual habrá que ver cómo evolucionan estos presupuestos de cara a futuro. En cuanto a la estrategia y la estrategia de cómo están las organizaciones planteando su estrategia de seguridad y cómo están trabajando o cómo ven la seguridad de forma interna. Aquí tenemos una visión de cómo están, por un lado, en la parte de la izquierda de arriba, en la gráfica superior, vemos cómo se implantan las medidas de seguridad o cómo las implantan las organizaciones. De aquí el 92% afirma que las implanta en función de los riesgos, lo cual al final es el enfoque probablemente preventivo más adecuado frente a las otras en las que hay un 2% que afirma que las implanta en función de los ataques y un 3% que indica que las implanta por imperativo legal. Al final, pues bueno, se puede ver que ese análisis de riesgos y ese análisis de la situación es la que en la mayor parte de las organizaciones fija la estrategia de seguridad. Y viendo la gráfica de abajo, también da una buena perspectiva de cómo se percibe o cómo se está percibiendo el área de seguridad dentro de las organizaciones. Aquí el 72% lo perciben como un valor añadido, pero no es destacable también ese 30% que lo percibe o bien como un imperativo legal o bien como un centro de costes. Que al final es cierto que no es la visión que nos gustaría de cara a cómo se ve la función de seguridad. En este caso, pues bueno, habrá que trabajar por intentar llevarlo a que sea un valor añadido dentro de la propia entidad. Y también en cuanto al nivel de capacidad ejecutiva del responsable de seguridad, hemos analizado cómo participa en esa elaboración de presupuestos y de toma de decisiones. Aquí, bueno, se puede ver que el 84%, las dos columnas de la izquierda, pues hacen que muestran una participación activa por parte del responsable de seguridad en esa elaboración de presupuestos, lo cual es bastante adecuado frente al 13% que quizá tiene una participación inferior en cuanto a esta toma de decisiones. Esto va ligado también a lo que hemos visto antes, pues tanto a entidades que probablemente tenían un reporte superior a interno o que tenían unas funciones más avanzadas. Y pasando a cuáles son las principales dificultades que destacan las empresas, aquí sí que es cierto que cabe destacar el incremento que ha ido avanzando a lo largo de los diferentes estudios hasta situarse en el primer lugar de esa complejidad regulatoria o legal que viene del propio incremento de las regulaciones, pues el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley que transpone la Directiva NIS, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, pues al final hace que haya una complejidad regulatoria que sea difícil de gestionar. Y también cabe destacar la falta de presupuesto o recursos en contraposición precisamente con ese aumento de presupuesto que se aprecia en las entidades, con lo cual ahí lo que hace ver es que es probable que ese aumento de recursos, ese aumento de presupuestos no va asociado a las necesidades que tienen los propios departamentos. Y un aspecto que irá relacionado con lo que veremos después es esa falta de personal cualificado en seguridad. Es un ámbito que se está viendo en muchas entidades como esa falta de tener un personal que realmente pueda solucionar los aspectos que quieren cubrir. De hecho, en este punto, la última columna que vamos a comentar es la relacionada con la complejidad de las amenazas y los riesgos. Aquí se ve un descenso respecto al último estudio, precisamente porque
al final hay muchas organizaciones que están ya asimilando muchos de esos riesgos, muchas de esas amenazas, que en su caso algunas son ciber precisamente por esa novedad y que ya se van asimilando por la propia entidad, ¿vale? Con lo cual ahí se aprecia un descenso. Centrándonos de hecho en la parte de amenazas e incidentes, aquí lo que queríamos comentar era principalmente esta diapositiva en la que vemos que las amenazas que más preocupan muy destacadamente son las ciberamenazas, seguidas por los riesgos reputacionales, por los ataques a los sistemas de control industrial, ahora que está avanzando el OT y el IoT, pero uno de los puntos que más hemos analizado es ver la comparación con cómo estábamos en el último estudio. Entonces, en las gráficas de la derecha, en la de arriba podemos ver la situación actual de las amenazas que más preocupaban en su momento. Ahí vemos que bueno, las ciberamenazas se han incrementado también, pero siguen más o menos en la misma línea, pero ha habido un claro descenso de tanto la amenaza relativa al terrorismo, la percepción de que eso pueda ser una amenaza importante, y aspectos como el fraude externo o el robo hurto externo, ¿vale? Que son la última y la antepenúltima, y también el crimen organizado, ¿vale? Aquí pues se puede ver un descenso en esa amenaza que puede venir desde el exterior. Sin embargo, yendo a la gráfica que tenemos debajo, lo que podemos ver son las principales amenazas que hay ahora, cómo estaban en su momento. Pues aparte de las ciberamenazas que hemos comentado y el terrorismo, que ya lo hemos comentado también, el resto pues se ve un claro incremento de los riesgos reputacionales, ¿vale? Con lo cual hay, después lo veremos de hecho, un respeto bastante grande sobre ese impacto reputacional que pueda crear cualquier incidente o cualquier amenaza que se materialice. Y luego, ataques a sistemas de control, que al final va relacionado con todo lo que tiene que ver con el entorno IoT y OT, que está bastante de moda, y el robo hurto interno, es decir, que la amenaza venga del propio entorno interno y no tanto del exterior. Ligado a estas amenazas, también hemos preguntado por cuáles son los principales impactos no económicos causados por los incidentes de seguridad que se hayan podido tener o que se estiman que se podrían tener. En este sentido, pues cabe destacar el impacto reputacional ligado a lo que comentábamos antes, que sigue siendo el mayor, el más significativo. Al final, lo que pueda verse en los medios de comunicación, incluso en los propios clientes, sobre esos incidentes que puedan surgir, manteniendo la línea del anterior. Ese impacto legal que va ligado a esa complejidad y a esos requisitos regulatorios que han ido creciendo a lo largo de los años y que se ve que tiene una tendencia completamente ascendente hasta alcanzar el 65%. Y luego ya más estables pues están tanto el impacto operativo, el económico, el contractual y demás, ¿vale? Con lo cual esos pues siguen más o menos con una tendencia similar a la que tenían hasta ahora. Pasando al ámbito de la cualificación profesional y cómo se aprecia esa formación y esos conocimientos de seguridad, aquí hemos reflejado por una parte arriba cuáles son cómo se percibe esa formación, ese conocimiento, tanto a nivel de personal interno en la de la izquierda como a nivel de personal externo en la de la derecha, y se ve que uno de los principales puntos es bien la falta de profesionales cualificados o bien esa falta de especialización que pueda haber en las propias entidades. Entonces, aquí luego, aparte de la rigidez en las plantillas y demás, pues son dos aspectos que al final lo que hacen es reforzar esa necesidad de formación, ¿vale? Esa necesidad de seguir formando y seguir aumentando los conocimientos del personal. Por eso, las gráficas que tenemos abajo queremos intentar mostrar cómo se aprecian esos planes para intentar solucionar estos aspectos. Por un lado, en la de la izquierda, hemos preguntado si existen planes específicos para formación en seguridad corporativa, de las cuales el 68% ha indicado que sí y el 27% ha indicado que no. Esto, pues bueno, tiene que ir asociado a esas necesidades o esas percepciones de falta de especialización para poder solucionar esos aspectos. Y luego también las variaciones en presupuestos que se dedican a seguridad corporativa. Aquí, aunque parece que vemos una visión más o menos similar a la de otros años, sí que se aprecia un crecimiento. Si, por ejemplo, vemos el trasvase que ha habido de porcentajes entre
entre las barras de 20.000 a 50.000 euros y más de 50.000 euros, con lo cual se ve ahí un incremento, y también el trasvase entre los que no dedicaban a nada a seguridad, que ahora dedican un poco, ¿vale? Que dedican 10.000 euros o que dedican hasta 20.000. Entonces aquí se ve ese incremento poco a poco en inversión en formación en seguridad corporativa. En cuanto a retos y tendencias, aquí vamos a ver diferentes apartados, ¿vale? Es un poco más cajón desastre con diferentes puntos en los que hemos querido focalizar. Por un lado, las tendencias actuales que se considera que tienen más impacto en el sector, en el ámbito de la seguridad. Pues aquí volvemos a lo mismo. Uno de los más significativos son las ciberamenazas, de hecho cubren el 70%, pero luego hay otro grupo de tendencias que van relacionadas con la regulación, como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos, la regulación PIC y la Ley de Transposición de la Directiva NIS, que están entre los primeros puestos, y también esa reducción de presupuestos que se está apreciando como cierta tendencia, quizá porque se considere que no están creciendo tanto como debieran, o por aquellas entidades que han visto reducido su presupuesto y que evidentemente es una preocupación añadida a las propias tendencias. Pasando a otro ámbito relacionado con las organizaciones que participan y que trabajan en un ámbito internacional, que evidentemente no son todas, pero sí que buena parte de ellas tiene esta involucración. Aquí lo que estamos mostrando es cómo es ese nivel de coordinación con los responsables de seguridad corporativa en los diferentes países. Es un punto bastante complejo y complicado y que se está intentando trabajar en las organizaciones. Por un lado, el 30%, la gran mayoría de las que tienen este ámbito internacional, pues tienen tanto un reporte al mismo responsable como el hecho de que comparten esa información sobre riesgos y amenazas, que al final les permite ir de forma alineada en todas sus actuaciones. Y luego tenemos el 27% de las entidades que reportan a distintos responsables y tienen ya una compartición de información más o menos formal, o bien no tienen ninguna compartición como ese 5% que pertenece al 27%. Entonces, aquí se aprecia que ahora, a día de hoy, están niveladas ese reporte común, pero que habrá que ver cómo van evolucionando a lo largo del tiempo para saber si estas organizaciones internacionales tienden a ser más homogéneas o, sin embargo, derivan por caminos diferentes. Cambiando de tema, como comentamos en estos retos y tendencias, que tenemos diferentes aspectos, hemos querido también preguntar por los aspectos relativos a la prevención del fraude. Entonces, aquí es de destacar que solo en el 11%, como vemos a la izquierda, solo en el 11% no existe ninguna vinculación con el área de prevención del fraude desde el área de seguridad, es decir, ni está integrada en ella, ni se tiene una comunicación directa con la misma, que es un porcentaje que no es muy alto, pero que tampoco es desdeñable. Y luego, por otra parte, hemos querido evaluar también cuál es el impacto principal, de la misma forma que hacíamos en la parte de seguridad, cuál es el impacto principal que implica, además de las pérdidas económicas, estas pérdidas relacionadas con fraudes. Aquí, pues bueno, el impacto reputacional sigue siendo uno de los principales, pero sí que destaca sobre todo también el impacto económico indirecto que pueden causar, además del legal. ¿Vale? Yendo al siguiente punto, en el que también hemos estado viendo en otros estudios y que es algo en el que se ha venido trabajando a lo largo de los años o que se intenta avanzar y promover, está el hecho de si existe o si se dispone o si se considera necesario más bien disponer de un instrumento jurídico habilitante para efectuar esas comprobaciones de probidad sobre el personal, tanto interno como externo. De aquí una amplia mayoría, un 92%, como vemos, considera que sí, que es necesario, ¿vale? Que es conveniente hacerlo, y solo un 5% indica que no lo ve necesario. Y esto va en contraposición con las entidades que realmente hacen algún tipo de comprobación.
que al final son, no sé, un 51% también las que lo hacen de alguna forma, o bien a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o bien a través de investigaciones internas u otros medios que puedan realizarse. Pero hay un 41% que indica que no realiza ninguna. Y por último, el último aspecto de retos y tendencias que queríamos comentar está relacionado con la implantación del Reglamento General de Protección de Datos, en el que hemos preguntado sobre si se considera que está completa o no su implantación. El 86% de las entidades ha indicado que sí, que está completo, y solo el 14% que está en proceso. Y luego sobre quién es la figura sobre la que recaen esas funciones inherentes del Reglamento General de Protección de Datos, en la que la mayor parte, el 67%, indica que recaen sobre la figura del DPO, el 22% sobre el Departamento Legal y solo el 5% indica que recaen sobre el Departamento de Seguridad Corporativa. Y ya pasando al último grupo o al último bloque sobre el que queríamos comentar, en este caso sí que queríamos hacer un foco especial sobre la ley que transpone la directiva NIS, precisamente por su reciente aprobación y para ver cuál ha sido el impacto que ha tenido la misma. Entonces nos hemos querido focalizar tanto en los operadores de servicios esenciales como en los proveedores de servicios digitales que están bajo el ámbito de la propia ley. Aquí lo que queremos mostrar es, por un lado, cómo ha sido esa identificación de los distintos agentes que comentábamos antes. Yendo a la parte superior izquierda, hemos catalogado las entidades para ver cómo les aplica o no la propia ley. Aquí el 62% ha sido nombrado como operador de servicio esencial por el propio CNPIC y un 15% es un proveedor de servicio digital en alguno de las tres tipologías marcadas por la propia ley, o servicio de computación en la nube, motor de búsqueda en línea o mercado en línea. Y viendo en la parte inferior izquierda, pues ahí podemos ver cómo se alinean el hecho de si eran antes un operador crítico según la regulación PIC. Y vemos que el mismo porcentaje hace referencia a tanto los que son operadores de servicio esencial como los que son operador crítico. Punto que ya se venía comentando que la mayor parte, si no todos, los operadores críticos serían operadores de servicios esenciales. Y uno de los puntos en los que queríamos focalizar también es sobre esa dificultad a la hora de identificarse como proveedor de servicio digital. Porque la parte de operador de servicio esencial está clara, te tienen que nombrar, pero la parte de proveedores de servicios digital estaba un poco más difusa. Entonces, en este sentido, sí que es cierto que la mayor parte de las entidades, el 53%, las dos columnas de la izquierda, ha indicado que no ha tenido ninguna dificultad, o bien para identificarse como proveedor de servicio digital, o bien como para identificarse como que no lo es. Y solo un 6% ha tenido bastantes dudas y otro 6% consideraba que todavía lo estaba evaluando. Con lo cual, pues bueno, parece ser que las entidades lo tenían bastante claro si eran o no un proveedor de servicio digital. Y ya la última diapositiva, pues en este caso queríamos ver cuál era el principal impacto que había tenido en la organización esta ley. Principalmente ha sido una mayor conciencia a la alta dirección en materia de seguridad, precisamente por poder tener otra regulación, otro nivel de sanciones, otra interlocución enfocada a seguridad de redes y sistemas, una mejora en la resiliencia. Y sí que es destacable también que un 21% considera que ha sido un incremento de costes, pues al final por esa complejidad regulatoria que venimos comentando. Y en cuanto a los principales aspectos positivos en relación con las autoridades competentes y con los CSIR, pues aquí, bueno, lo principal es ese intercambio de información relativo a incidentes de seguridad que facilita tanto el poder conocer lo que está pasando como el cómo responder frente a esos incidentes, apoyos en materias de ciberseguridad que también puedan ayudar a prepararse y a poder avanzar de cara a esa protección, y luego una guía y colaboración a la adaptación de la propia ley, que al final, pues bueno, tanto se ha ido preguntando como se ha ido solicitando poco a poco requisitos y las entidades han ido adaptándose junto con la autoridad competente y los CSIC. Y por mi parte, poco más. Ana, César.
Sí, a modo de conclusión o de recapitulación de las líneas más importantes del estudio, vamos a citar algunos rasgos definitorios. En cuanto a la oportunidad de este estudio, pues quiero destacar una vez más que estamos ante la última visión de la situación de normalidad por parte de la seguridad corporativa. En el futuro, cuando comparemos la situación de la seguridad con el estudio anterior, es decir, con este, podremos hacer un seguimiento que resultará seguro muy interesante de cómo evoluciona la seguridad corporativa. El valor de la seguridad corporativa queda claro que la mayoría de las empresas consideran sus departamentos de seguridad o la seguridad corporativa como un valor añadido y cuentan con un responsable de seguridad que ocupa en muchos casos un puesto importante en la organización, dotado de una excelente formación y hay que señalar también que aún hay departamentos que no están dados de alta en la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. Eso puede ser justificable, quizás sean departamentos facultativos, pero en la línea de mantener el mejor espíritu de colaboración entre seguridad privada y pública, parece que todos deberían de optar por esa opción de darse de alta. En cuanto a la externalización de los servicios, resulta evidente que crece la dedicación del personal. En muchos casos está externalizado porque la práctica totalidad de las empresas externalizan muchas de las funciones. Por cierto, que cada vez se implican más los responsables de seguridad corporativa en el proceso de externalización, tanto a la hora de elaborar los pliegos de condiciones de los contratos como en los procesos de decisión de los criterios técnicos y fórmulas de ponderación. El presupuesto dedicado a la seguridad se incrementa en el mayor porcentaje de los casos. En cuanto a amenazas, continúan las ciberamenazas ocupando el primer lugar. Sí me gustaría recordar que no hace mucho la amenaza que más preocupaba a los departamentos de seguridad eran los incendios. Estamos ahora en la ciberseguridad y en este punto también quiero llamar la atención sobre que en el cuestionario no se preguntaba por las pandemias como amenaza, ni ningún panelista incluyó las pandemias como otras amenazas posibles a tener en cuenta. Es evidente que el mundo ha cambiado en 3 meses bastante y las percepciones de la seguridad también. Respecto a la cualificación del personal, la mayoría de las empresas tiene planes formativos específicos para el personal de seguridad corporativa y en una gran mayoría se echa en falta profesionales formados en materia de seguridad integral, incluso simplemente cualificados en materia de seguridad. Esa es una de las principales dificultades para llevar a cabo una política de seguridad corporativa. Y en cuanto al apoyo del personal operativo externo, hay una importante mayoría que cree que adolece este personal de falta de especialización y una buena parte que muestra una falta de compromiso y vinculación con el cliente. Es un dato que deberían de tomar muy en cuenta las empresas proveedoras de servicios de seguridad, de vigilancia, a la hora de formar a su personal. El Reglamento General de Protección de Datos está dejando de ser una dificultad porque la gran mayoría de las empresas ha completado ya su implantación. En cuanto a la amenaza interna, no podemos dejar de llamar la atención sobre esa abrumadora mayoría de empresas que consideran que necesitan un instrumento habilitante para poder efectuar comprobaciones de probidad sobre sus empleados o los de sus proveedores, su personal subcontratado. El que puede ha implementado algún procedimiento de circunstancias para llegar a hacer este tipo de investigaciones, pero en el 90 y muchos % de los casos se pide un instrumento jurídico habilitante que sin duda iría en beneficio de la seguridad jurídica de todos, personal y empresas contratantes. La Fundación ya hizo un estudio específico sobre este asunto en el ámbito de las infraestructuras críticas y desde luego no deja de sorprender la falta de interés de la Administración en acometer
una reforma normativa en este sentido. En cuanto a la normativa NIS, llama la atención siempre la concienciación de la alta dirección, cada vez que una norma obliga a algo más en materia de seguridad, pero también llama la atención cómo la creación de una estructura suplementaria en materia de seguridad y su regulación correspondiente aumenta la complejidad del sistema e incrementa las dificultades a la hora de implantar una buena seguridad corporativa. Ese es un tema que habrá que tener muy en cuenta también. Y esto es todo. Nada más, muchas gracias y un placer haber compartido este momento con vosotros.